Muy bien, amantes de los autos, abróchense el cinturón. Hoy vamos a cambiar la transmisión a una marcha completamente distinta y a otro continente. Nos vamos a Tokio a The Fast and the Furious, Tokyo Drift, conocida en español como Reto Tokio, de 2006, la película que el estudio casi lanza directo a vídeo. La película que le presentó a toda una generación el drifting, las carreras de derrape, a Han y una flota de autos tan salvaje que merece su propio documental. Y básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Bienvenidos a Autos con Historia. Si te gustan los autos de película y las historias que quedan detrás de cámara, acompáñanos en el canal suscribiéndote. Hoy vamos a entrar a los pits de Reto Tokio, y al final hay un auto extra que también merece su momento. Número 1. El primer auto en la parrilla es el que lo empieza todo. Antes de que exista el drifting, antes de Tokio, antes de Han, está Sean Boswell en Oro Valley, Arizona, con un Chevrolet Monte Carlo de 1971, a punto de correr contra el Dodge Viper de otro tipo por su novia. Y bueno, spoiler, el Monte Carlo no sale entero de esa carrera. Sale en 0 piezas esparcido por una zona de construcción. Se construyeron once Monte Carlo para la producción, porque cuando planeas voltear un coche a través de una casa a medio construir y estrellarlo contra un patio de obra, necesitas repuestos. De esos once, 2 tenían motor y, según reportes, producían hasta 800 caballos de fuerza. El Monte Carlo fue elegido de manera deliberada. Sean estaba escrito como un chico de bajos recursos, el desfavorecido, alguien que construía algo desde la nada. Los productores querían un coche que se sintiera obrero, duro, de calle. Y ya habían usado el Charger, el Challenger y el Yenko Camaro. El Monte Carlo era la opción correcta. Músculo estadounidense, pero lo suficientemente accesible como para que la historia funcionara. Entonces, ¿dónde están hoy los autos sobrevivientes? Bueno, se dispersaron. Uno terminó en Francia, lo cual parece apropiado para un coche que nunca llegó a Japón en pantalla. Otro fue listado en eBay en 2015 con un precio inicial de 6 cifras y eventualmente se vendió por poco más de $60,000. Un tercero fue ofrecido en 2019 por alrededor de $40,000. Al menos uno sigue siendo propiedad de Universal Studios y según Craig Lieberman, asesor técnico de las primeras películas de la franquicia, al menos un par más siguen allá afuera. El Monte Carlo nunca recibe el mismo amor que el RX-7 de Han o el Mustang, pero es el coche que lo puso todo en marcha. Y un poco de respeto sí se merece, porque como decía la película, no es el auto, es el conductor. Si tú tuvieras que elegir entre restaurar uno de esos Monte Carlo sobrevivientes o conservarlo con las marcas de guerra de la película, ¿qué harías? Déjame tu postura en los comentarios. Y si ese Monte Carlo era el inicio caótico de la película, el siguiente vehículo es probablemente la cosa más desquiciada que ha aparecido en toda la franquicia. Número 2. Ahora tenemos que tomarnos un momento para hablar del vehículo más desquiciado de toda la saga Fast and Furious. No el más potente, ni siquiera el más valioso, el más desquiciado. La Volkswagen Touran de 2005 de Twinkie, decorada completamente con temática de Hulk, verde de punta a punta, con enormes puños de fibra de vidrio de Hulk saliendo de los paneles de la carrocería. Y sí, el interior estaba tapizado con felpa morada, porque claro que tenía que estarlo. Justin Lin y Universal hicieron un acuerdo con Marvel solo para conseguir los derechos de mostrar esta van temática de Hulk. Todo en este coche grita, porque sí. Y aquí vale una pequeña pausa, porque en ese momento Marvel no era todavía el monstruo cultural que se convertiría después. Estaba respirando como podía, preparando su proyecto desesperado llamado Iron Man, que llegaría a los cines en 2008. Viéndolo en retrospectiva, esta van desafió todas las probabilidades de existir. Pero lo más extraño es lo bien que funciona como golpe de personaje. Sean Boswell llega a Tokio pensando que entiende cómo se ve la cultura automotriz, y entonces aparece Twinkie en una minivan literal de Hulk. Sean se queda con la mandíbula en el piso. Es la manera que tiene la película de decirle, no conoces este mundo todavía. La Touran no era solo un vehículo de broma que cargaba llantas, herramientas y eventualmente el dinero que Sean necesitaba para pagarle a la Yakuza. Era la van de apoyo del equipo, siempre estaba en el garaje. Y no debería ser tan memorable como terminó siendo, pero aquí estamos. En cuanto a su destino, el ejemplar sobreviviente más famoso ha estado exhibido en Universal Studios Orlando, estacionado en el área de Marvel, entre la montaña rusa de The Incredible Hulk y la atracción Storm Force Acceleratron. Promoción cruzada perfecta.
Otra versión del coche supuestamente terminó en el Museo Volkswagen en Wolfsburg, Alemania, lo cual es todavía más absurdo. Una minivan de Hulk de una película de Fast and Furious preservada en el Museo Corporativo de Volkswagen, junto a Beatles y Golfs. Eso es historia del cine encontrándose con historia automotriz de la manera más extraña posible. ¿Tú crees que la Turán de Hulk es una genialidad ridícula o un exceso que solo podía funcionar en Reto Tokio? Quiero saber de qué lado estás. Y ahora sí, después de la rareza verde de Twinkie, entramos con los pesos pesados de verdad. Número 3. El Nissan 350Z del Drift King, manejado por Takashi, interpretado por Brian T., está pintado con un esquema negro y plateado, gráficos agresivos y un kit Widebody Veil Seat versión 3. Básicamente parece ensamblado por personas con un rencor personal contra la sutileza. Se construyeron 8 350Z para la película en total. 6 fueron destruidos durante la producción. 6. 3 de esos eran autos con volante a la derecha, importados directamente de Japón, porque la película está ambientada en Tokio, y ni siquiera el departamento de utilería de Universal estaba dispuesto a fingir ese detalle. Solo 2 sobrevivieron. La producción se retrasó porque no podían construir y reemplazar los coches destruidos lo suficientemente rápido. El Hero Car sobreviviente es el único de los 8 equipado con el motor APS Twin Turbo completo, produciendo 430 caballos de fuerza, casi el doble de lo que entregaba un 350Z de fábrica en ese momento. También tiene asientos de competencia Sparco, jaula antivuelco Cusco, rines Velsi de 19 pulgadas y una botella de NOS no funcional en la ventana trasera, porque todo coche de Decan necesita una botella de nitro falsa. Es la ley. Este coche fue comprado por un coleccionista privado directamente a Universal Pictures después de terminar la filmación. Ha aparecido en venta en distintos momentos, una vez a través de un concesionario del Reino Unido por poco menos de 150,000 libras, y otra vez en Autotrader UK por alrededor de 134,000 libras. Marca aproximadamente 1,000 millas en el odómetro, conserva toda su carrocería y gráficos originales de la película, y es completamente legal para circular en la calle. Si se vendió recientemente, o si está guardado en un garaje privado esperando que el mercado suba más, no se puede decir con certeza. Pero la historia de este coche no ha terminado. El 350Z de Decay es uno de los 2 vehículos más auténticos de pantalla de esta película que todavía se puede manejar, y su valor sigue subiendo. Si pudieras tener un coche de villano como este, ¿lo manejarías en la calle o lo guardarías intacto por su valor de película? Déjame tu opinión en los comentarios. Si estas historias de autos que sobrevivieron por poco a una producción brutal te atrapan, acompáñanos en el canal suscribiéndote. Aquí seguimos el rastro de las máquinas que casi desaparecen entre tomas, golpes y subastas. Y ahora viene el que muchos estaban esperando, el auto que definió una era completa de la cultura tuner japonesa. Número 4, RX-7 de naranja y negro, envuelto en el kit Widebody Veil Seat Fortune, con rines Andrew Racing de 19 pulgadas y movido por un motor rotativo de 2 rotores reconstruido. Este coche no es de una película. Este coche es la película. Se usaron múltiples RX-7 durante la producción. Solo 2 están confirmados como sobrevivientes. Uno ha estado en el Reino Unido desde 2008, adquirido por su dueño actual directamente a New Era Imports, el importador JDM que negoció el acuerdo entre Veil Seat y Universal. Este ejemplar en particular fue el Hero Close-Up Car, utilizado para cualquier escena donde vemos a Han dentro o cerca del RX-7. Todavía conserva la marca de producción número 71, identificada como el coche de Han en la puerta del pasajero, el vano del motor y el tablero. Las marcas de desgaste de los soportes de cámara todavía son visibles. El motor fue reconstruido por el legendario preparador japonés Araya Mia y produce aproximadamente 280 caballos de fuerza. El dueño del Reino Unido lo mantuvo en condiciones secas durante casi 2 décadas. Lo manejó muy poco. Le instaló un rastreador GPS activo todo el tiempo y lo conservó prácticamente intacto. Luego, en julio de 2025, ese coche fue a subasta con Bonhams Cars en el Goodwood Festival of Speed. La estimación previa estaba entre 250,000 y 350,000 libras. El martillo cayó en poco más de 900,000 libras, alrededor de $1.2 millones. 1.2 millones por un Mazda RX-7. Sí, escuchaste bien.
La estimación fue superada antes de que la mayoría de las personas en la sala pudiera procesar lo que estaba pasando. Eso convierte a este coche en uno de los autos de película más caros jamás vendidos en subasta. Una cifra que habría parecido absurda cuando la película salió en 2006, pero que hoy tiene todo el sentido del mundo. El coche de Han no es solo una utilería. Es un artefacto cultural de un momento muy específico en la historia automotriz, y el mercado lo valoró como tal. Si hubieras visto este RX-7 en 2006, ¿habrías imaginado que algún día valdría más de $1 millón? Dímelo en los comentarios. Y si el RX-7 es el alma de la película, el siguiente coche es su tesis completa: músculo estadounidense con corazón japonés. Número 5. El Ford Mustang Fastback de 1967. El coche que el padre de Sean encuentra en la base militar. El coche que restauran, reconstruyen y mandan montaña abajo para el enfrentamiento final contra el Drift King. Y debajo del cofre no está el F8 que esperarías. Lleva un motor Nissan Skyline GT-R RB26, 6 cilindros en línea, turbo sencillo, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades y respaldado por un eje trasero Ford de 9 pulgadas. El coche está literalmente construido en la intersección de dos continentes, y ese es exactamente el punto. La construcción no fue sencilla. El especialista en GE, Sharon Morris, como experto en RB26. Cuando vio el coche por primera vez en Tri-C Engineering, ya habían sacado un motor Skyline para intentar montarlo, y de inmediato tuvieron problemas de espacio con las torres de suspensión. Morris les pidió que regresaran ese motor al coche donador, y consiguió un bloque RB26 separado para la construcción del Mustang, equipado con un turbo Turbonetic 60 y uno en lugar del sistema Twin Turbo de fábrica. El resultado fue de aproximadamente 350 caballos a las ruedas en el Hero Car. Edmunds lo probó y logró un cuarto de milla en 13.3 segundos a 109 millas por hora. Nada mal para un coche construido para verse bien derrapando de lado, no para correr en línea recta. Aquí está el detalle que el guión no explica con claridad. La película dice que el RB26 venía del Nissan Silvia Skins destruido de Han, pero el S15 venía de fábrica con un SR20 de 4 cilindros, no con un RB26. En el universo de la película, es un motor cambiado 2 veces, que es la manera que tiene la franquicia de cubrir el detalle. También vale la pena señalar que la mayoría de los Mustang de acrobacias no tenían motores RB en absoluto. Usaban CF8 Windsor de 430 pulgadas para las secuencias reales de derrape, porque eran más prácticos y más potentes para el trabajo físico de acrobacia. El coche con RB26 era el Hero Car, solo para primeros planos. Se construyeron 6 Mustang para la película. Sorprendentemente, ninguno fue destruido durante la producción. 0. En una película que destrozó más de 80 vehículos, cada Mustang salió vivo. 5 de los 6 fueron vendidos a compradores del sur de California después de la filmación. Un Stunt Car V8 fue listado en venta en 2019 con un precio de $179,900. Otros han aparecido en shows, eventos de drift y reuniones de fanáticos de Fast and Furious a lo largo de los años. El Hero Cartner sigue en manos privadas. Y a estas alturas, después de la trayectoria del RX-7 en subasta, cualquiera que conserve uno de estos Mustang con RB está sentado sobre algo que el mercado todavía no ha terminado de valorar. ¿Tú qué prefieres en este Mustang? ¿La locura de ponerle corazón japonés a un clásico americano o dejar el F8 como manda la tradición? Te leo en los comentarios. Ahora pasamos a otro de los iconos de Reto Tokio, un Evo que tuvo que traicionar su propia naturaleza para poder derrapar. Número 6. 10 Mitsubishi Lancer Evolution 9 fueron comprados para esta película. Y casi todos fueron convertidos de tracción integral a tracción trasera para que pudieran usarse en secuencias de drift, que es el tipo de modificación que hace que un purista de Evo se acueste en un cuarto oscuro a respirar profundo. Universal gastó más de $7 millones solo en autos para Reto Tokio. La mayoría fueron comprados de segunda mano, porque los modelos necesarios ya estaban fuera de producción. El Evo fue uno de los coches que se llevó una parte importante de ese presupuesto. Ahora, aquí está el detalle que durante años casi no se contó, hasta que salió a la luz en el Peterson Automotive Museum. Antes de construir los coches de pantalla, Universal utilizó un show car SEMA ya existente, construido por Aper, como plano de referencia para los Evo de la película. Ese coche,
propiedad del youtuber Dustin Williams, fue el punto de referencia de diseño y especificaciones con el que trabajó el equipo de producción. Universal lo usó en la gira promocional global, enviándolo a China y México para marketing. Luego terminó guardado. Durante 15 años el coche permaneció intacto. Cuando finalmente fue desenterrado y llevado al Petersen para exhibición, la comunidad automotriz perdió la cabeza. El Petersen lo puso en muestra y ahora se puede ver en el museo. Representa el punto de origen de uno de los coches más icónicos de la película. Los Evo usados en pantalla se dispersaron después de la producción. La mayoría fueron vendidos, y rastrear los 10 es prácticamente un proyecto de investigación por sí solo. Pero el coche base de EPR, el coche de referencia, ese ya tiene y está exactamente donde pertenece, en un museo bajo un foco con la historia completa junto a él. Si el Evo de pantalla fue construido para derrapar, pero el coche de referencia fue el que definió su imagen, ¿cuál crees que tiene más valor histórico? ¿El que se usó en cámara o el que originó el diseño? Déjame tu postura en los comentarios. Si este tipo de detalles ocultos de producción te está gustando, acompáñanos en el canal suscribiéndote. Aquí no solo seguimos autos famosos, seguimos las piezas que explican cómo nacieron. Y no podemos cerrar un recorrido de Reto Tokio sin hablar del coche que aparece menos de 2 minutos, pero cambia toda la franquicia. Número 7. El Plymouth Roadrunner de 1970. El coche en el que Dominic Toretto aparece al final de la película para su cameo. La historia detrás de cámaras es clave. Universal estaba nervioso con esta película, muy nervioso. No tenía Vin Diesel, no tenía Paul Walker, no tenía Brian y Dom. Las pruebas con público habían funcionado lo suficiente, pero el estudio quería una red de seguridad, un cameo que conectara la película con la franquicia que los fans ya amaban. Vin Diesel aceptó aparecer, pero no por dinero. Intercambió su cameo por los derechos de Universal sobre el personaje Riddick, y esa podría ser una de las negociaciones más subvaloradas en la historia de Hollywood. El Roadrunner en sí fue construido para SEMA, la Specialty Equipment Market Association. Primero fue un show car, y luego fue presionado para servicio cinematográfico en el cameo. Después de la filmación, volvió a manos privadas. Su ubicación actual no está confirmada públicamente, pero el momento en que aparece en pantalla, estacionándose junto a Sean y aquel Silvia S15, con la música entrando, vale más para la continuidad de la franquicia que cualquier cantidad gastada en un coche de acrobacias. Dom dice que ganó el Roadrunner de Han. Sean dice que esta no es una carrera de 10 segundos. Dom responde que no tiene nada más que tiempo. Corte a créditos. Franquicia salvada. ¿Tú crees que ese cameo de Dom con el Roadrunner salvó la conexión de Reto Tokio con la saga, o la película ya se sostenía sola sin él? Te leo en los comentarios. Y antes de irnos, falta un auto extra, otro Mopar que aparece desde el inicio y que terminó teniendo una historia rarísima fuera de pantalla. Auto extra. Sí, hablamos del Viper rojo de papá en la carrera inicial. Por lo que se pudo reconstruir, hubo 4 coches relacionados con esa escena. No todos estaban en la mejor condición. Uno era el Viper negro de Too Fast, Too Furious, pintado a rojo para la película. También apareció información sobre uno de los Viper destruidos. Estuvo guardado en un almacén hasta que lo compró una compañía de utilería que tomó su tren motriz y lo puso en, prepárate para esto, un Lincoln Continental. Después, ese Lincoln fue ofrecido en venta en 2024, y no llevaba escape borla. Ese viejo y elegante yate de carretera tenía un escape farina personalizado. Una imagen completamente absurda, el corazón de un Viper de Reto Tokio metido en un Lincoln Continental. Ese es el tipo de historia que solo puede pasar cuando los restos de una película siguen circulando por ahí, cambiando de carrocería, perdiendo contexto y volviéndose todavía más raros con los años. Y siendo honestos, ese Lincoln sería un rival bastante interesante para alinearse contra el Montecarlo de Sean. Si tuvieras que elegir, ¿te quedarías con el Viper original aunque esté destruido? ¿O con ese Lincoln extraño que terminó cargando parte de su alma mecánica? Déjamelo en los comentarios. Y ahí lo tienes. Los autos de Reto Tokio no solo fueron máquinas llamativas para llenar escenas de carreras. Fueron piezas que definieron cómo una generación entendió el drift, los white body kits, los swaps imposibles y la mezcla entre cultura japonesa y músculo estadounidense. Desde el Montecarlo de Sean hasta la Tuturán de Hulk, desde el 350Z de DK hasta el Eric 7 de Han, desde el Mustang con RB26 hasta el Evo convertido a tracción trasera,
Cada coche llevó una parte distinta de lo que hizo que esta película se volviera más grande con el tiempo. Y quizá eso es lo más curioso. Reto Tokio fue la película que el estudio no sabía si copiarle al cine, pero terminó dejando algunos de los autos más recordados de toda la saga. Autos que se dispersaron por Francia, Reino Unido, Alemania, museos, colecciones privadas y subastas millonarias. Si este episodio te hizo ver Reto Tokio con otros ojos, suscríbete al canal y compártelo con otro fan de los autos de película. Y dime en los comentarios, ¿cuál de todos estos coches representa mejor la esencia de la película? Algunos autos fueron construidos para correr, pero los de Reto Tokio fueron construidos para dejar marca de lado.